En Colombia, en contexto ¿para dónde va el país? Hoy el presidente Iván Duque habla con nuestro director Juan Roberto Vargas. En esta primera parte del diálogo, el mandatario responde a sus críticos, especialmente en materia económica, y habla del fallo de la Corte que permite el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público. Señor presidente, es un gusto como siempre tenerlo en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto, un placer estar. Pues presidente, esto hace parte de un especial que hemos denominado Colombia en contexto, ¿para dónde va el país? Pero yo quiero arrancar con algo de coyuntura, como por variar hay mucho tema de coyuntura y no tanto de contexto, o a lo mejor pueden tener relación, usted me lo dirá. Y es el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de la dosis mínima y la penalización o no penalización de quien la aporte en un lugar público. Y le leo una frase, presidente, de la explicación que dio la Corte. Dice, el Estado no le puede decir a las personas qué consumir. Usted dijo, el Estado va a seguir persiguiendo a las personas que porten esas dosis y sobre todo que atenten contra los niños. ¿Cómo es lo que plantea el gobierno? Primero, varias cosas, Juan Roberto. Este es un país que ya no solamente es productor de estupefacientes, sino es consumidor. Y son muchas las familias en este país que se sienten amenazadas porque en los parques, en los ambientes escolares, están los jíbaros ofreciendo, induciendo a los jóvenes al consumo de drogas. Y lo grave es que este es un reclamo generalizado en todo el país. Yo lo interpreté durante la campaña presidencial y siempre dije, nosotros tenemos que enfrentar este asunto y óigame esto, muchos jíbaros se escudaban en la dosis personal porque cuando la policía llegaba a quitarle la droga ellos decían es que la dosis personal y por esa vía eludían a las autoridades. Nosotros sacamos un decreto. ¿Sobre qué premisa? Sobre la premisa de la descriminalización. El que se vea en la calle con la dosis mínima, se le incauta, se le decomisa. No va a la cárcel. Si es repetida la situación, puede tener una sanción de carácter administrativo. Y nosotros nos amparamos en una multiplicidad de artículos que tiene el Código de Policía. No solamente 2 frente a los cuales se refirió la Corte. Por esa razón, el decreto sigue vigente. Es decir, el decreto se sigue aplicando y óigame bien, está amparado en 3 principios. El primero, la Corte Constitucional ha dicho que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Cuando usted toma ese artículo 44 de la Constitución y lo ve a la luz del Código de Policía, no se permite la inducción de ningún niño al consumo de drogas. ¿Qué es inducir al consumo de drogas? Pues déjeme, le doy varios ejemplos, sí. Porque déjeme terminar. Entonces, el primero es, si alguien está fumando bazuco al lado de niños en un parque, ese solo hecho, a la luz del Código de Policía, da para que le confisquen el bazuco que está consumiendo. Segundo, si usted mira el Código de Policía, hay 2 normas adicionales, que son infracciones a actividades sociales y económicas, que también son contundentes y claras. El que tenga esa sustancia prohibida le puede ser incautada y es sujeto también de una multa. Entonces, a la luz de lo que tenemos hoy, el decreto se sigue aplicando. Y en segunda medida, Juan Roberto, yo creo que es muy importante que la propia Corte le aclare al país cuál es el verdadero alcance de esa decisión, porque nadie nos puede decir que el libre desarrollo de la personalidad es el libre desarrollo de los jíbaros en las calles y mucho menos el libre desarrollo de la drogadicción. Déjeme, yo le hablo del corazón de una persona como padre de familia y como ciudadano. Los parques que se han liberado producto de este decreto, más de 12.000 parques en todo el país, los entornos escolares. Cuando usted tiene un niño en un parque y le están fumando marihuana al lado, ese niño está viendo a un adulto que está consumiendo. Eso es una inducción, porque los niños además ven reflejados el comportamiento de los adultos en posibles comportamientos futuros. Por eso aquí tenemos que hablarle con claridad a la sociedad. El que quiera consumir marihuana, que lo haga, que desarrolle su personalidad en su casa, en su espacio íntimo, pero no en detrimento de los espacios de los niños y de las familias colombianas. Porque además, por ejemplo, es absurdo que cuando usted ve la decisión en el marco de algunos artículos que tiene el Código de Policía, prácticamente están diciendo, usted sí puede estar consumiendo bazuco, fumando marihuana en los parques, pero cigarrillo no. Eso no lo entiende nadie. Lo que se está buscando es tener entornos de los niños, entornos de las familias que estén libres de la presencia de las drogas. Y eso es lo mínimo que podemos reclamar en una sociedad donde queremos que el espacio público sea sano para los niños y las familias colombianas. Presidente, esta reflexión suya, repito, me sirve para entrar en materia.
en que, claro, si bien uno puede tener una opinión personal sobre el espanto que le puede causar eso que usted dice, ver a alguien fumando droga al lado de unos niños, es el tema institucional. Otra vez el Ejecutivo enfrentado a las Cortes, o más que enfrentado, en desacuerdo con decisiones que la Corte... No hay un desacuerdo. Por decisiones que toma la Corte sobre medidas que toma el gobierno. Juan Roberto, miremos las dos cosas con toda la tranquilidad. De perspectiva. Primero, esto no es un enfrentamiento, porque es que la Corte no se pronunció sobre el decreto que emitió el gobierno. La Corte se pronunció sobre el echó para atrás dos apartes de un decreto que ha sido bandera suyo. No ha echado para atrás el decreto. El decreto se sigue aplicando. Y le repito, se sigue aplicando porque el decreto no está basado solamente en esas dos normas que tocó la Corte. Está basada en muchas más normas del Código de Policía que hoy están intactas. Por eso esto no es una confrontación, simplemente el decreto se sigue aplicando. Por eso eso no es una confrontación. La Corte, y por eso dije yo, respeto lo que dijo con respecto a esos dos apartes, pero acá seguiremos defendiendo a la familia colombiana, al entorno de los niños, al amparo de otras normas que tiene el Código de Policía. Y frente al otro tema que dicen que fue una confrontación con la Corte, no. Cuando yo presenté las objeciones, yo no presenté las objeciones para pelear con la Corte ni para pelear con el Congreso. Fue ejerciendo una responsabilidad y una atribución que tengo como presidente. Yo le pregunto, ¿por qué cuando el gobierno anterior hizo objeciones a una ley estatutaria y fue al Congreso, nadie dijo que eso era en contra de la Corte o en contra del Congreso? No, yo estoy ejerciendo las funciones que puedo ejercer en el marco de la Constitución. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrarle al país lo que yo consideraba no era conveniente. Pero hablan de desgaste, presidente. Juan Roberto, yo le voy a decir una cosa. El país como enfrascado en unos temas... Yo le voy a decir una cosa. ¿Desgaste? Si yo hubiera sacrificado los principios simplemente por el aplauso transitorio o por la oportunidad. Desgaste si yo hubiera claudicado en mis convicciones. Pero yo le presenté al país claramente lo que por años dije como senador y lo que dije también en el marco de la campaña presidencial, y que estoy convencido que si se hubieran adoptado no hubiéramos visto esa situación lamentable que vimos en las últimas semanas con alias Jesús Santrich. Pero también le voy a decir una cosa, Juan Roberto, a mí me parece muy importante que el país tenga debates de fondo y que esos debates de fondo se ventilen con claridad. El país no puede rehuirle a ese tipo de discusiones. Hoy los colombianos queremos la construcción de una paz con justicia y con legalidad, donde haya verdad, reparación y, óigase bien, donde no haya repetición. ¿Cómo va hoy el rumbo del gobierno? ¿Cómo va usted? ¿Cómo se ha sentido? Ya estamos casi a un año, ¿no? Es mucho y es poco al mismo tiempo, pero en un año han empezado grandes transformaciones en el país. ¿Cómo cuáles, presidente? Mire, yo me siento contento de ver la reactivación de la economía. El año 2017 la economía creció al 1.4%. El año pasado logramos en los últimos 2 trimestres del año crecer al 2.8% y nosotros empezamos este año con un crecimiento del 2.8% por encima del de Chile, del de México, del de Brasil en el primer trimestre del año. La inversión extranjera creció 68%, una de las cifras más altas en un primer trimestre de los últimos años. Colombia abrió el primer centro de la cuarta revolución industrial, el primero en un país de habla hispana. Están llegando los fondos grandes de inversión en tecnología, es decir, se ve esa recuperación económica. 2, la revolución de las energías renovables empezó en el país. El año pasado teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada, hoy ya hemos más que duplicado esa cifra y hemos asegurado tener 1.500 megas para el año 2022, un salto porcentual importantísimo en el contexto regional y en el contexto mundial. Este año, Juan Roberto, llegarán los primeros 80.000 jóvenes de familias de bajos ingresos gratuitamente a la universidad pública. Lanzamos un programa de vivienda donde las familias más vulnerables dejan de ser arrendatarios eternos y empiezan a adquirir su propiedad con lo mismo que estaban pagando antes de arriendo, que es el programa Semillero de Propietarios. Pusimos en marcha en el plan de desarrollo ese capítulo tan necesario para el sector de la salud, que es el esquema de punto final para poner en cero las cuentas y los recobros del ADRES, que es el fondo público. Entonces yo le diría que estas reformas sociales, estas reformas económicas y por supuesto también las que corresponden a la legalidad están dando frutos. Nosotros heredamos 209.000 hectáreas de coca, cuando en el año 2014 teníamos menos de 60.000. Y hemos empezado a enfrentar ese fenómeno duro, porque hemos tenido limitación en las herramientas, pero nosotros le hemos demostrado a Colombia y al mundo
que vamos en la línea de parar ese crecimiento exponencial y ahora el reto es reducir esas hectáreas cultivadas, apelando a todas las herramientas. Si usted mira secuestros, estamos por debajo casi en un 30%. Lo mismo en la gran mayoría de hurtos. Tenemos ahí ese desafío grande en el hurto de celulares, pero estamos viendo el trabajo integrado de las autoridades para darle nuevamente confianza a la ciudadanía. Vuelvo al tema de la economía, porque usted dice que la economía está andando, está reactivada. Algunos de los expertos que entrevistamos lo dicen. Alejandro Gaviria, el mismo Rudolf Homs, habla de que la economía se reactiva un poquito, pero se reactiva. Pero eso, ¿cómo contrasta con lo que dijo el gerente del Banco de la República aquí en Cartagena la semana pasada, cuando dijo la economía se estancó el primer trimestre? ¿Usted quiere que le cuente una? Pero déjeme le acabo la pregunta. Dice 2.3 y dice incluso, contrastando mucho con ese panorama tan optimista que usted plantea, dice es que la incertidumbre y la polarización ya están afectando a la economía. Estamos enfrascados en unos temas, lo había dicho él en privado en un almuerzo, esto que dijo en Cartagena, dijo, y el gran problema es la polarización política, que el expresidente Uribe se le vino encima. ¿Por qué el contraste? Déjeme le con digo las cifras y con ese diagnóstico ¿Sabe? De alguien tan juicioso como es el gerente del emisor? Mire, yo me referí el viernes en Asobancaria a lo que dijo el gerente, sí, y además públicamente me referí a la llamada y a la conversación que tuve con él. Y públicamente dijimos que los dos tenemos el objetivo de que esta economía crezca más, pero la evidencia muestra que esta economía no está estancada. Es que esa no es una frase ni precisa pero ni vamos correspondiente. Con cifras, presidente, del desempleo. Ah, sí, señor, claro, a mí me preocupa y les preocupa a todos, pero Juan Roberto, es que este país está creciendo con 1.5 millones de migrantes en el territorio. Es que este es el fenómeno de crisis migratoria más grande que se haya visto en la historia reciente de América Latina. La muestra de la fortaleza de esta economía y de esta sociedad y de este gran país es que a pesar de un choque migratorio de esa magnitud, y estamos creciendo por encima del promedio regional. Además le digo otra cosa, el indicador que también nos sirve a nosotros como gobierno de cómo va la economía es el recaudo tributario. Y tuvimos no solamente el cumplimiento de las metas de recaudo en el primer trimestre, sino que superamos las expectativas de recaudo, es decir, estamos recaudando con una economía que está mostrando esas señales de crecimiento. Ahora, que el gerente del Banco de la República esté preocupado por la inflación, todos estamos preocupados, pero este año vamos a tener una de las inflaciones más bajas de los últimos 5 años. Y yo pregunto una cosa, ¿por qué de pronto hace 3 o 4 años esos mismos funcionarios no decían nada cuando el déficit fiscal estaba cercano al 4% del PIB? Este año va a llegar al 2.4 y por primera vez en 8 años tendremos un superávit primario. ¿Por qué no decían nada cuando el déficit de cuenta corriente estaba en el 6? ¿Por qué no decían nada cuando la inflación estaba por encima del 5? Entonces, este año, y déjeme se lo pongo de este tamaño, vamos a tener un crecimiento superior al promedio regional, una inflación baja, un déficit fiscal que se reduce significativamente en uno de los déficits más bajos de los últimos 10 años y con un superávit primario, y además, óigame esto, con una inversión extranjera que está llegando con dinamismo. ¿Está queriendo decir usted, presidente, que le están metiendo política a un tema netamente técnico? No me ponga a pelear con el gerente del banco. Pero es que usted es el que dice la llamada y el que dice, ¿por qué no alertaban eso en el gobierno pasado y ahora sí? Es que yo le estoy diciendo a usted... Pues, traduzco, no sé si es así. A ver, la conversación con él, amigable y clara, donde él reconoce que la economía no está estancada, que queremos que crezca más, sí, y además lo hice públicamente con él ahí. ¿Por qué? Porque es un mensaje importante para el país. Ahora, y la otra cosa, yo no le estoy pasando a él cuentas de cobro, simplemente digo que en otras épocas, cuando teníamos indicadores más negativos, pues yo también hubiera esperado que se hicieran sentir esas críticas. No se hicieron, no importa, porque aquí no estamos en una confrontación. Yo respeto al Banco Central, respeto su independencia, pero también creo que todos debemos ser rigurosos y claros en esas cifras, porque esas cifras lo que nos permiten a todos es llegar al propósito común, que es ver a esta economía creciendo mucho más del crecimiento potencial que tenemos. Dos de los grandes economistas de ese país, presidente, hablaron en Colombia en Contexto. Los exministros Rudolf Homs
Homs y Guillermo Perry. Ambos coinciden pues que el tema del frente fiscal, que es un tema muy técnico, es el tema de las finanzas del Estado, pues hay que ajustarlas más, o como en términos coloquiales, supongo yo que hay que apretarse más el cinturón, ahorrar, ser más austeros, pero en términos más globales, por ejemplo, el ministro Homs decía, el gobierno no está enfocado en el crecimiento y el presidente está metido en sus temas favoritos, y la manera como está manejando el acuerdo de paz generan animadversión e incertidumbre. Juan Roberto, vea, yo no le voy a contestar al doctor Gómez. Usted me está haciendo aquí una pregunta. Como un diagnóstico que hacen ellos. Vamos a la esencia de lo que usted acaba de narrar. Sí. Que el presidente no está enfocado en crecimiento. Falso. Tan falso es que nosotros tenemos dentro del gabinete un grupo que trabaja semana a semana en más crecimiento. Por eso nosotros estamos mirando todos los sectores. ¿Tiene rumbo el presidente en ese aspecto? Se lo pregunto porque el otro ministro Perry dice, se lo pongo de ese tamaño. ¿A cuánto crecía la economía colombiana en el año 2017? 1.4. Nosotros hemos trabajado para que crezcamos mucho más. Y este año la expectativa de crecimiento está por encima del 3.4, el 3.5, cercana al 3.6. Eso es que estamos obsesionados porque esta economía crezca más. Que el presidente está en los temas favoritos. Hombre, a mí me parece que esos comentarios son comentarios que de pronto lo que buscan es generar ahí como una especie de rencilla o dejar ahí un mal sabor. ¿Sabe cuáles son los temas favoritos míos? Reducir la pobreza en el país. La difícil relación con el Congreso, su propuesta de un pacto con los grupos políticos y la sensación de pesimismo en gran parte del país fueron abordados por el presidente Iván Duque. Sí, señor. También habla de fracking y de la forma como espera que se aplique esta técnica que busca incrementar las reservas de gas y petróleo. Aquí está la segunda parte de Colombia en contexto. ¿Para dónde va el país? Presidente, ¿por qué, a qué puede usted achacar ese pesimismo, esa desconfianza en las instituciones, ese pesimismo de la gente, como esa incertidumbre? Y lo dicen las encuestas, la que muestra. ¿Por qué? ¿A qué cree usted, presidente? Yo creo que hay temas y de pronto hay discusiones que a veces terminan atrapando las agendas. Y sin duda, cuando usted ve lo que ocurre en el mundo, el ejercicio de la política se está dejando llevar muchas veces por un discurso negativo, un discurso de golpear todas las instituciones. Pero cuando usted ve la realidad, usted se puede dar cuenta que hoy Colombia está significando grandes transformaciones para el mundo. Le voy a dar ejemplos. El fondo más grande de tecnología en el mundo, que se llama SoftBank, vino a Colombia. Dijo, yo quiero trabajar en este país. Trajeron $5.000 millones para invertir en América Latina. Ya invirtieron 1.000 millones en un país que se llama Colombia, en menos de 6 meses. Ya crearon un fondo de fondos con el gobierno nacional en un ecosistema de emprendimiento para apostarle a los emprendedores colombianos. Amazon, el gigante de la tecnología, viene a comienzos de este año y lanza su plataforma de servicios en red con 700 empleados y quiere llevarlo a 2.000. La inversión extranjera no relacionada a mineroenergía creció 68%, en turismo, en manufactura, en servicios. Mensajes claros para el país. Es como si le interpreto, hay un país que es el político, que es el que habla de pesimismo, y un país real que tiene problemas, sí, pero que se está moviendo. Y que tiene desafíos. Si le entiendo, y le voy a decir cifras como esta. El año 2018 cerró siendo el mejor año de la historia en el turismo. Más de 4.2 millones de visitantes no residentes. La tasa de ocupación hotelera más alta de los últimos 14 años. Y sabe que en este año las expectativas es mejorar esas cifras. Entonces Colombia está trayendo más personas a nuestro territorio. Y le digo otra cosa, la producción industrial que por años había estado estancada con crecimientos lánguidos, levantándose. Ayer salió un informe sobre el consumo de los hogares, está creciendo. Entonces yo creo, Juan Roberto, que este es un país que debe ser todos los días optimista. ¿Cómo hace uno para, en estos 10 meses, para tener esa relación como tan disfuncional con el Congreso, que se supone en el primer año de un gobierno, el gobierno llega con toda la fuerza, pero usted dijo, no hay mermelada, no les doy un puesto. Pero los congresistas dicen, no, si no hay puestos, esto no funciona. Y la prueba es la agenda legislativa, que pero, ahí como, ahí como en Granada. Sí, ha sido un proceso de adaptación, pero ha sido un proceso de adaptación muy constructivo.
gobernar no es solamente sacar leyes. Este país tiene demasiadas leyes, Juan Roberto. Yo prefiero sacar menos, pero leyes que produzcan impacto para el país. Y si usted se da cuenta, el plan de desarrollo sacó el piso mínimo social, la reforma para solventar y sacar adelante la crisis energética de la costa Caribe, el esquema de punto final en salud, sacó adelante también los mecanismos de promoción para las industrias creativas y las industrias de base tecnológica, sacó adelante las intervenciones en zonas golpeadas por la violencia, es consistente además con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, sí, hemos tenido una situación de adaptación, pero hemos logrado sacar adelante en el Congreso, en este nuevo diálogo y en este nuevo entendimiento, reformas importantes para el país. La adaptación incluye seguir buscando ese pacto, ese acuerdo del que usted habló hace una semana. A mí me parece importante hacerlo. A mí me parece importante hacerlo y yo prefiero no salir con afanes, pero tratar de encontrar cuál es el punto donde todos podamos confluir. ¿Con qué tema? La agenda legislativa del Centro Democrático es importante. La agenda del Partido Conservador es importante. La agenda del Partido La U es importante. La agenda que ha planteado el Partido Cambio Radical en múltiples frentes es importante. Ahí podemos tener muchos puntos de convergencia e inclusive le digo, también puede haber puntos de convergencia con otras fuerzas políticas. Incluso con la oposición. El Partido Verde, por ejemplo, ha hecho planteamientos interesantes en temas de emprendimiento que se vieron reflejados en el plan de desarrollo y que se han visto reflejados también en políticas públicas como la de emprendimiento a través de Impulsa y otros instrumentos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener un punto de partida, en una agenda legislativa. ¿Ya tiene nombres para la terna de fiscal? Tengo ideas en la cabeza, pero déjeme, yo le digo una cosa, yo quiero esperar que la Corte termine este proceso de selección de magistrados para que podamos tener un proceso de elección del fiscal que sea, pues primero, diáfano. ¿Pero cuánto puede demorar eso? Porque pues lo que nos han dicho es que eso puede tomar un par de semanas como va la dinámica. ¿Se inclina por un penalista o por una penalista? No tengo un sesgo, no tengo un sesgo, no tengo un sesgo a que sea o no sea penalista. Si usted se da cuenta, Colombia ha tenido varios fiscales que han hecho muy buena gestión y que no han sido penalistas. Además, una cosa, la Fiscalía también requiere un gran sentido de administración, porque es una de las entidades públicas más grandes y más complejas que tiene el país. Es decir, eso casi, y usted me puede corregir, eso es un apoyo a su secretaria jurídica, por ejemplo. Bueno, usted sabe que a usted le gusta especular. Mucha gente dice que ella va a estar en la... No, a mí no. Han hablado de ella, de Miguel Ceballos, hay de muchas Rafael personas, Nieto, sí. hay muchas personas capacitadas y personas que tienen gran solvencia. Yo lo que creo es que el próximo fiscal o la próxima fiscal sean personas que le sirvan a este país con un gran sentido de patriotismo. Presidente, usted estuvo el viernes en los ascensos de los generales y ahí ascendió también el general Martínez. ¿Usted respalda plenamente al comandante del ejército? Yo le quiero decir, durante los 8 años del gobierno anterior, el general Martínez fue comandante de la 4ª Brigada, comandante de la 5ª División, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, comandante y director de la Escuela Superior de Guerra e inspector general del Ejército, el cargo más importante para supervisar el comportamiento integral del Ejército. Ese fue el general que yo nombré comandante del Ejército. Lo puedo comparar, perdón, lo interrumpo, presidente, lo puede uno comparar siendo casos totalmente diferentes con lo que le pasó a Uribe con el general Santoyo, que había mucho ruido, y miren lo que terminó. Juan Roberto. Respetando mucho al general Martínez, que no hay ninguna investigación contra él. Primero le mucho ruido. Sí, ruido hay. Y yo le digo una cosa. ¿O a qué cree usted que hay ese ruido? No, hay muchas personas que cuando esto se presenta, lo que tratan es de sugerir, no, que el presidente se distancie, que el presidente se haga a un lado, que miren a ver si separan al general Martínez. Yo no tengo temperamento para cometer injusticias, Juan Roberto. Una persona que tiene esa trayectoria, lo mínimo que un país puede esperar es que pueda defender su honra cuando él fue seleccionado. No tenía ninguna investigación ni en la Fiscalía. No, ni y no la tiene hoy, pero el ruido es enorme. El ruido está, y él le ha hablado al país con claridad, que está dispuesto siempre a responder cualquier pregunta, cualquier señalamiento en contra de él. Pero también pensemos en que llegar a ser general del país, eso no es un proceso que se da de un día para otro. Es una carrera de más de 40 años.
que pasa primero por la supervisión propia de sus pares al interior de las fuerzas y que además tiene un elemento adicional, y es que los ascensos se dan en el Congreso de la República con la separación de poderes. Y el Congreso ascendió al general Martínez después de analizar todas estas circunstancias. Usted ya dijo sobre el tema de la famosa directiva que reveló el New York Times, que usted no va a tolerar para nada violaciones a los derechos humanos, que hay una doctrina de respeto absoluto por los derechos fundamentales en la fuerza pública o al interior de la fuerza pública. Pero en todo ese rifirrafe y en todo eso, esa novela que se tejió sobre ese tema y sobre el tema de la revista Semana, se dijo que la revista le llevó a su entonces secretario general Jorge Mario Eastman la investigación sobre ese tema, donde hablaba de esa directriz. ¿A usted su secretario Eastman le mostró en algún momento dado esa directiva? Le voy a contar sobre eso. Sí. A mí me preguntaron estos días en una entrevista sobre ese incidente. ¿Qué dijo el editorial de esa revista? El editorial de la revista dice que una de sus lecciones aprendidas fue haberle preguntado al secretario general de la presidencia. Y por eso le preguntó si eso era cierto. Si el secretario le preguntó a usted o le contó. Perdón, le preguntaron si era cierto o no era cierto y que no consultaron con la fuente primigenia que debía ser el ministro o el alto mando militar. ¿Qué le pudo contestar el doctor Eastman? Pues que eso es falso. Es que este gobierno no tiene ese tipo de órdenes. Pero la pregunta además, no es esa, presidente. Es decir, ¿usted conocía esa directriz? Digo, ese episodio no, sirve... y lo dije, y se lo dije en una entrevista a María Isabel Rueda. ¿Usted no la conocía? Yo no conocía esa directriz, pero además, viendo después la directriz y viendo además la decisión que se tomó de retirarla para que no se prestara ese tipo de interpretaciones, hoy le puedo decir a usted con total claridad, desde que empezó nuestro gobierno, porque es que aquí ya hemos pasado por dos cúpulas. Es que aquí estuvo primero el general Alberto Mejía como comandante de las fuerzas militares. Con él se construyó el plan bicentenario, que es con el que se está aplicando hoy la política de seguridad. Pregúntele al general Alberto Mejía si en algún momento hubo una orden mía para que en este país tuviéramos incentivos que generaran daños al honor de las fuerzas militares. Jamás. Pero además otra cosa, Juan Roberto, tanto con el general Mejía como con el general Navarro, tanto con el general Gómez como con el general Nicasio, yo he dicho que nosotros debemos avanzar hacia mayor desmovilización individual de los miembros de esos grupos armados, a que tengamos capturas, a que acabemos con laboratorios, a que tengamos más incautaciones, a que tengamos una visión integral de la protección de seguridad, a que tengamos una red de participación cívica que cree confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública. Pues, presidente, nos quedan muchos temas, pero el tiempo apremia y yo sé que usted tiene que irse, tiene una agenda muy apretada. ¿Usted qué piensa del fracking? ¿Sabe cuál fue la aproximación de nuestro gobierno? Primero, el fracking estaba autorizado en el país. Vimos la polémica y nosotros decidimos hacer esto con responsabilidad, no dejando llevar esto al debate ideologizado. Se conformó una comisión de expertos en energía y expertos en ambiente. Que dijeron que sí, que es viable. ¿Qué dijeron? Antes de hacer cualquier tipo de apuesta, necesitamos hacer unos pilotos de investigación donde nosotros podamos mirar las condiciones propias de los suelos, los efectos, y sobre la base de los resultados de esos pilotos de investigación se determinará si en el país es viable y en qué condiciones el desarrollo de no convencionales. ¿Usted es de los que cree, como muchos expertos en ese tema, que dicen que si no se hace fracking va a ser muy difícil mejorar el tema de las reservas de petróleo y gas? Yo lo que creo es que cualquier actividad extractiva debe tener una conciencia social y una conciencia ambiental. ¿Sabe, por ejemplo, a mí qué me ha llamado la atención? Lo que ha logrado hacer Canadá. Canadá es un país que ha logrado posicionar las energías renovables no convencionales, que ha avanzado en vehículos eléctricos, que ha avanzado en la calidad del aire y que al mismo tiempo ha tenido un debate responsable, científico, valorativo sobre el desarrollo de yacimientos convencionales, costa afuera, y no convencionales. Y eso muestra que se puede buscar la conciliación de los temas ambientales y sociales con el desarrollo, pero se hace siempre sobre la base que tengamos la absoluta certeza y valoración científica para determinar los efectos de una u otra decisión. Y el avance que ha tenido Colombia ahora, es decir, primero, pilotos de investigación que nos deben dar información y análisis para saber cuál es el camino correcto para el país. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Gracias, Juan Roberto. Atender a Noticias Caracol. Un placer. Muy gentil, muy amable. Usted.